Bueno, muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Este es un webinar internacional, se lo está dando desde Israel. Tenemos como tema el ecosistema de innovación de Israel, el Agritech como case study. Tenemos nuestro speaker, Ronnie Kaplan. Antes de presentar a Ronnie, me permito indicarles que este espacio va a ser grabado para después pasarlo de manera asincrónica. ¿Ok? Procedo a presentar a Ronnie. Ronnie Kaplan nació en Montevideo, Uruguay, en 1982. Se trasladó a vivir a Israel en el año 2002. Hace 5 años pasó a la Reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, la FDI, luego de 9 años de servicio, alcanzando el grado de mayor. Desde su salida del ejército, Kaplan fundó Conexión Israel. Es una plataforma que se enfoca en crear puentes entre el ecosistema de innovación de Israel y de América Latina. Kaplan se desempeñó como CEO de ILAN, la Israel Latin American Network, que es una ONG para promover las relaciones bilaterales entre Israel y Latinoamérica. Actualmente también se desempeña como asesor externo en comunicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel para América Latina, así como de otros entes públicos y privados. Es uno de los partners de la prestigiosa plataforma de noticias de Israel en español, Aurora. Entre los puestos más destacados en el FDI de Ronnie fue jefe del enlace de Israel con los cascos azules de la ONU, desplegados en el sur del Líbano. Fue 3 años el portador de las FDI para los medios de comunicación de habla en español, portugués y en el continente asiático. Ronnie es licenciado en Economía, Ciencias Políticas y Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y posee un máster en Diplomacia, Estrategia y Seguridad de la Universidad de Tel Aviv. Además, es aficionado de la historia, geografía y religiones de la tierra de Israel. Vale la pena resaltar que Conexión Israel es nuestro socio estratégico para intercambios culturales con Israel, semanas internacionales virtuales y próximamente presenciales. Muchas gracias, Ronnie, por acompañarnos en esta tarde. Bienvenido. Todas las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y las vamos a ir contestando conforme vaya pasando la exposición de Ronnie. Gracias, Ronnie. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Silvia. Es un gusto estar con ustedes. Los saludos desde Jerusalén. Aquí siendo el día sábado, en horas de la noche, hemos salido recién del Shabbat, el día sagrado aquí para el pueblo judío en la tierra de Israel y en todas partes del mundo. Es un gusto estar con ustedes, como decía Silvia, nuestros aliados estratégicos para las visitas internacionales a Israel y también para cursos virtuales, como tuvimos este año que no se pudo venir a Israel. Dios quiera que próximamente presenciales. Me gustaría comenzar la charla del día de hoy compartiendo la pantalla y compartiéndoles un pequeño video que preparamos para este tipo de visitas. La agricultura existe ¿hace cuánto? ¿20.000 años? Pero ¿sabías que en el 2019 hay robots que pueden recoger fruta y sensores que saben cuándo una planta necesita agua? Aquí y ahora te voy a presentar 7 tecnologías israelíes que están haciendo posible una agricultura más eficiente y más sostenible. Netafim es famosa por inventar el riego por goteo, un sistema que suministra agua directamente en la raíz de la planta. Esta tecnología puede reducir el agua y aumentar los cultivos en porcentajes realmente altísimos. La empresa ofrece proyectos llave en mano, como este tipo de invernaderos de alta tecnología, y plataformas de comando y control que integran soluciones que maximizan el conocimiento del productor y el crecimiento del cultivo. This open platform wraps up 50 years of experience, put it up in the cloud, use this big data in order to serve every farmer worldwide. Israel recicla más del 86% de sus aguas residuales, por lejos el porcentaje más alto del mundo. La planta de tratamiento de agua Shafdan toma las aguas residuales, las filtra, las vuelve a filtrar con microorganismos y las limpia hasta que sean seguras hasta para beber, aunque aquí son utilizadas solamente para la agricultura. El 50% del agua utilizada para la agricultura en Israel viene de aguas recicladas. Taranis es una plataforma de inteligencia que utiliza imágenes de satélite, inteligencia artificial, imágenes aéreas, big data y análisis predictivos para monitorear los campos y ayudar a los agricultores
a tomar las mejores decisiones. Efectivamente, el mundo de la agricultura en el mundo, en Latinoamérica, es un rubro sumamente significativo. Estamos instalados ya en Argentina y en Brasil, y desde ahí atendemos hoy Paraguay, Perú, Colombia, y por supuesto que pensamos expandirnos para toda Latinoamérica para resolver los temas de la agricultura tan importantes para el agricultor. Muchas gracias, Lala. Una empresa tecnológica israelí, BioBee, utiliza avispas predatorias para controlar otros insectos como un biopesticida. De este modo, reduce la necesidad de pesticidas químicos hasta en un 70%. Groundwork BioAg es una empresa que utiliza hongos microscópicos para hacer que las raíces de las plantas absorban más nutrientes. Esto incrementa el rendimiento de los cultivos con menos fertilizante. So the fungus penetrates the plant root. It effectively extends that root in an underground web. The fungus can break down nutrients that are otherwise unavailable to the plant and physically mobilize them into the plant. FF Robotics elabora robots con un sistema de visión computarizada que realmente puede recoger fruta fresca directamente de los árboles. Suplant utiliza grandes bases de datos y sensores para comunicarse con las plantas, para saber exactamente qué nutrientes necesitan y cuándo necesitan ser regadas. El crecimiento de la población mundial en el planeta Tierra por un lado y el cambio climático por otro hace que necesitemos cultivar más alimentos con menos agua. Para eso es necesario desarrollar procesos más inteligentes y más limpios. Esta es la próxima revolución agrícola. Vení a verla conmigo aquí en Israel. Bueno, con su permiso voy a compartir ahora otra presentación, que es la que nos va a acompañar durante el día de hoy. Y ustedes saben que el mundo, o los países, solían dividirse en un momento entre sus amigos y sus enemigos. Hoy en día no es tan así. Los enemigos ahora son universales. La pandemia, la pobreza, el hambre, la proliferación de armas, la desertificación, la radicalización religiosa, las drogas, la devastación ecológica. Ellos amenazan a todas las naciones por igual, así como la ciencia y la tecnología de información y otros tipos de tecnologías, son los potenciales amigos de todas las naciones. Ese es el marco conceptual en el cual tenemos esta alianza estratégica con la Escuela de Negocios de SPAE, y básicamente lo que me gustaría contarles el día de hoy acerca del ecosistema de innovación de un país pequeño, aquí en Israel, que no es un ecosistema de innovación porque la gente aquí sea genia y porque tenga mejores capacidades, sino por el trabajo arduo y la gran necesidad. Entonces me gustaría abocarme ahora en una especie de la primera parte de nuestra charla, contando un poquito de la geografía y la historia de este país, para luego ingresar en lo que es el ecosistema de innovación, cuáles son sus jugadores, cuáles son sus datos macroeconómicos, y terminar la tercera parte con las bases culturales de cómo se desarrolló la innovación aquí, intentando de que los ejemplos sean del tema de Agritech, agrotecnologías, y quizás van a haber otro tipo de ejemplos. Básicamente la agrotecnología nos va a acompañar en toda esta presentación, pero no es el único rubro en el cual Israel se ha destacado a lo largo de sus 73 años de existencia. País pequeño, que es 1/6 del 1% del Medio Oriente. Tiene algo así como 20.000 kilómetros cuadrados nomás. Una población de 9 millones de personas, un poquito más, de los cuales el 4.1 millones son la fuerza laboral, y 7.6% de esos 4 millones trabajan en alta tecnología. 7.6%, algo más de 300.000 personas. Desde el punto de vista geográfico, fíjense en el barrio que es Israel. Barrio con Irán, con Afganistán, con Turquía, con Sudán. Barrio complejo. Israel es un país que tuvo
antes de su propia independencia, tuvo aquí enfrentamientos civiles o guerras civiles, y desde su independencia les puedo contar sobre la guerra de independencia en el año 48, la campaña de Sinaí en el año 56, la guerra de los 6 días en el año 67, la guerra del Día del Perdón en el año 73, la primera guerra del Líbano en el 86, la segunda guerra del Líbano en el año 2006, y distintas operaciones, casi que guerras, que tuvimos frente al Hamas, una organización considerada como terrorista por parte de la opinión pública y de la arena internacional, aquí, en la Franja de Gaza, en los años 2008, 2009, 2012, 2014 y 2021, hace un tiempo, no hace mucho tiempo. Eso para contarles que Israel es una zona que ha tenido guerras en la época moderna, es un país, obviamente, 100% seguro para venir a visitar, ¿verdad? Pero quiero decir, a nivel histórico, no es una zona que estuvimos tranquilos. No es que aquí hubo tranquilidad y grandes tiempos de paz que pueden explicar el crecimiento económico, sino que básicamente todo lo contrario. Una zona también que desde el punto de vista geográfico se encontró siempre entre los grandes imperios de la Mesopotamia, aquí entre el río Tigris y el río Éufrates, en la zona de Irak, los primeros imperios de la humanidad, así como los imperios en la zona de Egipto. Israel siempre fue una zona de paso entre Europa, por un lado, Asia, por otro, y África, por otro, una zona donde pasaban mercaderes, donde pasaban ideas, donde pasaban imperios que se querían conquistar unos a otros, una zona de conexión, una zona que conecta entre distintas partes del mundo. Básicamente, Israel de hoy en día es un país que es macrocefálico. Aquí, desde la zona de Ashkelon y hasta la zona de Haifa, viven en el 20% del territorio, el 70% de la población, se produce el 80% del Producto Interno Bruto y se paga más del 80% de los impuestos aquí, en la zona, como les decía, de la costa de Israel, una zona que tiene desventaja desde el punto de vista topográfico, porque es una llanura frente a las alturas de Judea y Samaria, y básicamente me voy a quedar por allí. No nos olvidemos que Israel hizo la paz con los países con los cuales tiene fronteras más largas, con Egipto, 216 kilómetros en el año 1979, y con Jordania, 507 kilómetros en el año 1994. Aún no logró hacer la paz con Líbano, con la Franja de Gaza y con Siria. Te hablamos sobre el camino a la Startup Nation, porque este lugar suele llamarse la Startup Nation, la nación startup. Todos saben que una startup es una empresa tecnológica emergente. El país en sí mismo también se desarrolló como una especie de startup. Y podemos comenzar la historia en el momento que ustedes digan. Podemos comenzar, si quieren, en la época que Jacobo se fue a Egipto, cuando vinieron a buscarlo los hermanos de Josué, ¿verdad? Sus hijos. O podemos comenzarlo de repente cuando el pueblo de Egipto sale, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, luego de 210 años de esclavitud, y luego de 40 años en el desierto llega a la tierra prometida. Y aquí en la tierra prometida nos encontramos prácticamente con toda la historia, o con parte de la historia, de los profetas y los exégetas, ¿verdad? Nos encontramos, por ejemplo, con la historia de Silo, donde estaba el tabernáculo, y de David, y de Saúl, y de David, y de Salomón, los reyes de Israel, y luego la división entre el reino de Israel, y entre el reino de Judea y el reino de Israel, y luego nos encontramos con el primer exilio, ¿verdad? Cuando el primer templo de Jerusalén es destruido en el año menos 586, y luego vuelven los judíos de la zona de Irán, de Persia, hacia la tierra de Israel, construyen el segundo templo de Jerusalén. Esdras, Nehemías, ¿quién conoce allí la historia de la Biblia? Pero por ir muy rapidito en esta historia, les cuento que en el año 70 ya de la era cristiana, así saltamos prácticamente que 1300 años en un segundo, en un minuto,
Los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén, en el año 70 de la era cristiana. En ese momento, el pueblo de Israel comienza su exilio a todas partes del mundo. Hay también, como ustedes saben, una pequeña comunidad judía allí en Guayaquil, también en Quito y en otras partes de Latinoamérica. Pero los judíos durante esos 2000 años están en la diáspora, están afuera de su tierra, afuera de la tierra de la que son originarios, de la tierra que son casi que indígenas, aborígenes. Y muchas veces en algunos lugares son rechazados. ¿Quién recuerda, por ejemplo, la época en que los judíos estaban en España y la reina Isabel de Castilla, en 1492, declara la expulsión de los judíos de España, y luego en 1497 la expulsión de los judíos de Portugal? Son perseguidos. En otros lugares tienen mejores relaciones con la sociedad lindante, pero básicamente aquí en la tierra de Israel se mantiene una pequeña presencia, un puñado del pueblo de Israel estaba aquí esperando la venida del Mesías, estaba aquí esperando la redención. Y por poner otra fecha, esta historia rápida, el camino hacia la Startup Nation, el camino hacia la independencia de Israel, por poner otra fecha, podemos poner la fecha del año 1882, cuando movimos por un movimiento político nacionalista llamado el sionismo, así como estaban en esas épocas, antes todavía, el Risorgimento italiano, el movimiento nacionalista italiano, o el movimiento de la unificación alemana, la unificación alemana. El judaísmo también, que es una nación, no solamente una religión, comienza a llamar al regreso a los judíos a la tierra de la cual se habían exiliado sus antepasados. Allí en el año 1882 hasta 1948 tenemos 6 grandes olas inmigratorias que estas personas venían de todas partes del mundo, chinos y argentinos, ricos y pobres, profesores y analfabetos. Llegaban a esta tierra. En el año 1910 se va a fundar la primera ciudad hebrea, la ciudad de Tel Aviv, a la cual, si Dios quiere, cuando lleguen aquí a Israel, van a visitar y van a poder disfrutar en ella. No podemos olvidar, entre el año 1939 hasta 1945, el famoso Holocausto, la matanza metódica, el asesinato metódico de más de 6 millones de judíos a manos de los nazis y sus ayudantes en Europa. El Estado de Israel no se fundó debido a que sucedió el Holocausto, sino a pesar de que sucedió el Holocausto. Todavía es el año 1882, 70 años antes del Holocausto, 60 años antes del Holocausto, aún aquí habían judíos en la tierra de Israel y estaban intentando hacer florecer el desierto. La guerra de independencia fue, ya les decía, en el año 1948, a partir del 29 de noviembre de 1947, en realidad, 30 de noviembre del 47 comienza la guerra de independencia y sube a un nivel el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurión, el primer ministro israelí, debajo de la foto de nuestro Herzl, nuestro libertador aquí en este país, en Tel Aviv, declara la independencia de Israel. Aquí, 7 horas más tarde, 7 fuerzas árabes van a atacar al joven país, intentando a los ojos de ellos, como lo decían, destrozarlo y que no pueda subsistir. Esto en términos sumamente generales, la primera parte de nuestra charla, que fue una parte que quise explicar un poquito cuál es la geografía, cuál es la historia, cuál es la geopolítica, la geoestrategia de este país. Y la pregunta que nos atañe hoy, como pusimos en nuestra charla allí cuando la publicamos, es cómo Israel pasó desde este lugar. Este señor aquí es Akiva Aryeh Weiss, y tiene 2 tipos de almejas o caracoles en su mano, unos de color negro y unos de color blanco. Los caracoles de color negro dicen el número del predio que se iba a sortear en la nueva ciudad de Tel Aviv. El año es 1909 aquí. Los caracoles de color blanco, el nombre de la familia que iba a recibir de regalo ese predio.
Esto era Tel Aviv, un arenero. ¿Y cómo pasó en tan pocos años Tel Aviv de esto a esto? Y en términos más generales, cómo Israel pasó de esto, repito, a esto en poco tiempo. Tiempos en los cuales el mundo durante el siglo XX vivió en muchos casos hasta cierto retroceso, cómo aquí se dio de repente este progreso. Hay quienes nos explican como ayuda divina, ¿verdad? Esto puede ser gracias a Dios, pero obviamente que estamos en un ámbito universitario, y la intención aquí es explicarlo desde las ciencias sociales, desde la economía también, a ver de qué se trata. Quizás la persona que más habló de este tema en sus últimos años, ya falleció hace pocos años, fue el 10º presidente de Israel, al decir que en Israel aprendimos a apreciar nuestra mayor ventaja, nuestras mentes. A través de la creatividad y la innovación, transformaron los desiertos en campos florecientes, transformamos los desiertos en campos florecientes, y nos convertimos en pioneros en ciencia y tecnología. Y en esa conversión, les recomiendo mucho leer el libro de Shimon Peres, No Room for Small Dreams, o Soñar sin Límites, un libro que vale muchísimo la pena, en el cual él plantea, Shimon Peres, que el mundo, en cierto momento, en el cual nosotros valorábamos los países por su cantidad de territorio. El poder era horizontal, fisiócrata, el poder de la tierra, de la plantación. Mientras que hoy en día estamos pasando de era, estamos pasando hacia la era del conocimiento, hacia la era de la tecnología, hacia la era de la innovación, de la creatividad, y el poder es, digamos, vertical. Un país puede ser pequeño, pero puede tener mucho más poder que un país que sea muy grande, pero no tiene tecnología, no tiene conocimiento, no tiene investigación y desarrollo. Y en este sentido, nuestra ideología, diría yo, es compartir con los estudiantes de la Escuela de Negocios de SPAE, la Escuela de Negocios y la parte de agronegocios, sobre los agronegocios israelíes. Israel tiene solamente un 2.5% de sus exportaciones son de agro, pero es el laboratorio de la agricultura, uno de los laboratorios de la agricultura mundial. Hay otros, Holanda también es un excelente laboratorio, Estados Unidos también tiene lo suyo, pero básicamente eso es lo que es, y creemos que Ecuador puede tener un crecimiento exponencial si su agricultura se tecnifica aún más, se innova aún más, y ustedes mismos crean los ecosistemas de innovación. En Israel el ecosistema de innovación tiene prácticamente unas 7 hélices. No voy a ingresar en todos porque no tenemos un tiempo tan amplio hoy para la charla, son temas para conversar más adelante. Tenemos 9 universidades que tienen investigación y desarrollo, tenemos 12 premios Nobel aquí, la mayoría profesores universitarios. Tenemos un sector financiero robusto, con más de 70 fondos de capital de riesgo que invierten en startups, en empresas tecnológicas emergentes. Tenemos prácticamente unas 7.000 startups aquí en este país. Son, en muchos casos, apuntaladas por el gobierno. El gobierno de Israel tiene una autoridad de innovación, la Autoridad de Innovación de Israel, que en realidad es pública y privada, tiene una pata de gobierno y una pata, perdón por la expresión, a veces me falta una palabra ahí en español, una pata de privada también. Ellos hacen licitaciones para que personas puedan establecer incubadoras, los líderes de las incubadoras se establecen en el país y hacen una selección sumamente minuciosa de las startups que quieren ingresar a la incubadora, pero en el momento que ingresan, ese líder de incubadora que ganó la licitación de la Autoridad de Innovación de Israel tiene la potestad de darle a las startups que logró pasar todos los procesos de selección, por cada $100.000 que él le consigue de capital de riesgo del sector financiero, israelí o por fuera de Israel, $600.000 del gobierno. O sea que conseguir tus primeros $700.000 no es tan duro. Además, Israel tiene un sector social pujante. Es el país que tiene más voluntarios per cápita en la sociedad civil, aun cuando los hombres tienen 3 años de ejército, país democrático con ejército obligatorio, y las mujeres 2 años de ejército, y eso es de forma
oficial, y si bien uno recibe un jornal oficial, o mejor dicho, obligatoria, uno recibe un jornal en el ejército, así todo, ese jornal no alcanza para vivir, es casi que voluntarizarse, para defender a tu gente. Este ejército que aparece aquí, que lo voy a tocar de repente un poquito más adelante en la parte cultural. La industria es también muy importante en Israel, porque Israel le dio grandes facilidades a empresas multinacionales, industrias multinacionales, para establecerse aquí en el país a través de la reducción de impuestos. Eso generó que en las últimas décadas unas 430 empresas multinacionales, 430 de las más importantes del mundo, han establecido aquí sus centros de investigación y desarrollo. No solamente por la facilidad impositiva, y tampoco de ninguna manera por la cantidad del mercado. Somos un mercado pequeño de 9.1 millones de personas, sino por la cultura de innovación que muchas veces se desprende aquí del ejército y de la forma en que se desarrolló este país. Por último, la diáspora, señores. Nosotros somos aquí en Israel un país democrático, 74% del país son judíos, 21% árabes, de ellos 97% musulmanes, 3% cristianos y 5% de otras minorías. Aquí, una persona como yo, como me escuchan, soy de Uruguay, nací en Uruguay, viví 20 años en Uruguay, ya vivo 18 en Israel, y básicamente mi familia vive en Uruguay. Así como en mi caso, un montón de personas de este país tienen su familia afuera, tienen sus amigos afuera, la diáspora judía que está prácticamente en todas partes del mundo, y eso también alienta un clima o un ecosistema de innovación, de hacer negocios, de estar en contacto con el mundo, de no ver a Israel como el mercado que uno está pensando, sino de ver al mundo como el mercado. Aquí el 99% de las exportaciones son por tierra, son por mar o por aire, solamente el 1% por tierra. Nos sentimos como una especie de isla, y en esa isla en la que vivimos nos encontramos realmente en una situación de querer estar en contacto con el mundo afuera. Si uno tiene una solución o una idea que va a solucionar algo en su país o en su ciudad, eso le va a interesar solamente a la gente de su país o a la gente de su ciudad. Si uno tiene una solución o una idea que va a intentar mejorar el mundo, eso le va a interesar a todo el mundo. Y quizás por ese lado hay que ir. Esas son las ideas más escalables. En ese sentido, Israel es uno de los países del mundo, dicen que el que más del mundo, aunque está ahí en la puja con Corea del Sur, con más investigación y desarrollo como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 4.5%, lamentablemente en los 20 países más desarrollados en este sentido, no hay ningún país latinoamericano. Eso es una lástima, es una falta de perspectiva de proyección a largo plazo de nuestros gobiernos latinoamericanos. Esto es una imagen del 2019, tendría que traerla del 2020 también. En 2020 también fue así. Israel logró ingresar al país divisa por 107.6 mil millones de dólares con 9.1 millones de personas. Eso significa que Israel, en la cantidad de inversión de riesgo per cápita, fue el país que logró traer más en todo el mundo, más que el doble que los propios Estados Unidos, que obviamente son países con otro tipo de cantidad de población, ¿verdad? Pero por encima de Estados Unidos, Canadá, China, India, Brasil, Francia. La innovación aquí, bien nosotros hablamos en su momento, ahora al principio, de Agritech, no es solamente en Agritech, es también en telecomunicaciones, en software, en ciberseguridad, con el 0.1% de la población mundial, Israel está absorbiendo el 20% del capital de riesgo de ciberseguridad en el mundo. Lo está multiplicando por 200. Automotive, sin lugar a dudas, el auto del futuro, ¿verdad? Una empresa como Mobileye fue una empresa que logró desarrollar el auto del futuro, que está intentando desarrollar en realidad el auto del futuro a través de Big Data, es decir, grandes cantidades de información que son analizadas por algoritmos, a través de
Big Data, les decía, a través también de lo que es Machine Learning o inteligencia artificial, y por otro lado también todo lo que tiene que ver con conectividad o Internet de las cosas, como está aquí. Agua y energía. Fíjense, señores, que Israel es un país que no tenía prácticamente agua, no tenía ese agua, y hoy en día eso fue es algo que se desarrolló de forma muy interesante. Israel comenzó a desalinizar aguas, de mar, y también desalinizar aguas subterráneas. Hoy en día prácticamente no tenemos un problema de agua porque hemos desalinizado agua de mar, pero también hemos reciclado, como decía aquel video, el 86% hoy en día, y en los próximos años vamos a llegar hasta el 95% de nuestras aguas cloacales en 7 grandes plantas en el país, y esas aguas que se reciclan, que son prácticamente potables para beber, aquí no se permiten beber todavía, van subterráneamente a hacer agricultura en el desierto, y esa agricultura en el desierto muchas veces se genera por intermedio de riego por goteo, como ustedes conocen las empresas israelíes, riego por goteo, que genera una productividad de repente de 3 a 7 veces más por acre o por hectárea. Fintech, el banco del futuro, las finanzas del futuro sin duda, y Digital Health, lo que es salud digital, hoy en día algo fundamental para permitir sociedades más igualitarias. Lo vemos en el COVID, ¿verdad? Que puedas ir al médico, pero de forma virtual, en términos generales. No voy a entrar en este punto, pero este simplemente es otro dispositivo muy, muy lindo que le está permitiendo a los ciegos ver. ¿Saben qué? Voy a entrar un minutito nomás en este punto. Vivo en Montevideo, en República Oriental del Uruguay. Ir siempre adelante, tener que pensar que todo va a salir bien. 100% ciega. Creo que atienda a Sara ahí. Yo no veo ninguno de los dos ojos. Por una operación perdí la vista a los 7 años. Yo no tengo problema de nada en ver porque hay muchas cosas que los niños ciegos pueden usar. En mi ciudad me gusta salir a caminar, a jugar el fútbol. El fútbol para mí es pasión, es algo muy divertido. Mi sueño es ser periodista deportiva, viajar a diferentes países, entrevistar jugadores, ese es mi sueño. Hola, Abril, cariño. Hola. Vente conmigo, cariño. Vale, mira, ahora te voy a poner el aparato que te dirá en su momento que tienes delante. ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? No, ¿por qué? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuándo llegaron a Barcelona? ¿Hace mucho? Eso. ¿Fueron a la cancha o no? Sí. ¿Sí? Fue una experiencia muy linda conocer a Leo. Es algo imborrable. No lo van a poder creer. Déjame mira, te explico un poco. Mira, tienes que levantar esto para arriba, ¿ves? Este es el dispositivo que habla. Ese es el dispositivo que habla. Aquí tienes las gafas. Lo vas, te lo enganchas. Hola. Muy bien. No ubicada debajo de una de sus gradas está la sala de fútbol. ¿Has visto? Está leyendo el libro de las aventuras de Messi. Sí. Te lee todo. Sin palabras. Diciéndole, le va a cambiar la vida a ella.
To learn more about the project, go to orcam.co/Messi. Entonces, básicamente, tenemos aquí una situación, vamos a ver si logro cerrar, un segundito nomás. Decía que básicamente tenemos aquí una situación de un país que está generando innovación de forma masiva en distintos rubros. Esto es una forma para que los ciegos puedan ver, es la misma tecnología del auto del futuro, porque prácticamente es un auto puede ver, también un ciego puede ver, no es que vea, no es una nueva retina, está reconociendo. Y también es lo mismo, es Big Data, es Internet de las Cosas, es conectividad, Internet de las Cosas, conectividad y también inteligencia artificial. Ahora bien, esto lo podemos ver en agricultura, también en este tipo de tecnologías, en biotecnología, en medicina, en comunicaciones, en computación, se están produciendo realmente asombros. Aquí se está intentando encontrar una vacuna contra el cáncer, se está intentando encontrar también una solución a la dependencia del petróleo, aunque eso no tuvo mucho éxito, un petróleo que trae a veces problemas tanto políticos como ecológicos en este mundo. Quizás no es tan bueno decir esto frente a una audiencia de Ecuador, pero se están buscando todo tipo de soluciones, a eso me refiero. Y la pregunta es ¿por qué, señores y señoras? ¿Por qué en un país tan chico, con problemas de seguridad, sin un mercado regional para la exportación, sin acceso a recursos naturales, un país que entra varias veces por allí en Ecuador, que también es un país chico, está yendo tan bien aquí en este caso en innovación? Yo creo que Israel es un país que se estableció sobre el principio de la innovación. Ben Gurión, aquel que veíamos en la Declaración de Independencia, fue un innovador cuando antes de la creación del Estado de Israel se preguntó qué tipo de sociedad vamos a tener, qué tipo de mecanismos gubernamentales vamos a tener. Los pioneros aquí en este país, que el otro día en el grupo el anterior grupo de la maestría de agronegocios, tuvimos una charla con un pionero muy lindo en la zona de un kibutz, en la zona del sur de Israel. Decía que los pioneros fueron grandes innovadores cuando se entraron a la tierra, principalmente en temas de agricultura, en temas de agua, en temas de energía. Fuimos innovadores también, o tuvimos que ser innovadores a la hora de defendernos, y también a la hora de construir la economía. Creo que hay 6 pilares fundamentales, por lo menos en la literatura, que hablan sobre la base cultural aquí en este país, y los comparto no para decir, qué bueno Israel, esto, lo otro. Obviamente que Israel tiene sus problemas también, y no le faltan problemas. Simplemente estoy alumbrando con una luz positiva e intentando demostrar un poquito, o estamos bien alumbrando elementos positivos aquí de este país, en su ecosistema de innovación, y quizás temas que, sin poderse traspolar, creo que es interesante verlos juntos y aprender juntos de ellos. Cuando digo los temas culturales que voy a mostrar aquí, no estoy diciendo que otros países no los tengan, claro que los tienen. Quizás aquí hay una especie de función, una especie de ensalada, de conjunción de estos elementos de una forma bastante peculiar. Según últimas publicaciones, Israel está entre los 10 países mejores del mundo para criar hijos. La familia, la crianza, la protección de los hijos, el dar la seguridad, es uno de los elementos centrales aquí en la cultura. Es por eso que Israel tiene la tasa de natalidad más alta de Occidente, 3.1 hijos por pareja. Esto es una medida del optimismo hoy en día en las ciencias sociales, la cantidad de hijos por pareja, y qué cosa, ¿no? Porque básicamente uno puede encontrar que hay acá a veces guerras. Entonces uno dice, uno quiere traer un hijo a un lugar donde hay una guerra. Pero bueno, es básicamente el dato. Parece que sí, que el optimismo va por encima del pesimismo. Y la familia es la base de la sociedad. Un país que crece en cantidad y en calidad tiene una buena base. Pero más aún, la base cultural está en la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío. Esta historia que relata cómo un pueblo ha sabido sobreponerse a la adversidad, superar obstáculos. En el año 1870, Mark Twain, el famoso literato
el famoso escritor americano, llega aquí a este lugar y describe Israel como un lugar desolado, una extensión silenciosa y triste. ¿Qué cosa, no? En realidad, Israel, como les decía, era un lugar de paso entre los imperios de la Mesopotamia y los imperios de Egipto. Hubieron aquí muchos imperios que quisieron tomar esta zona. Les recuerdo, después de los hebreos, de los judíos, les recuerdo los griegos, helenos, ni que hablar, perdón, ¿por dónde empezar? Asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, la época árabe, la primera época árabe, cruzados, mamelucos, otomanos, los turcos, imperio británico, 11 imperios nombré acá en un segundito, todo eso. Pero a fines del siglo XIX estaba aquí el imperio otomano, y esto era como una especie de patio trasero de ellos, una zona que estaba muy, muy dejada de lado. Así que básicamente, esto es lo que nos cuenta Mark Twain. Los nuevos inmigrantes llegaron a una tierra infértil y con muy poquita gente aquí. La pobreza era tremenda. Ahora uno pues podía sentar una piedra de pensamiento allí y decir, mirar alrededor, veía muchos desiertos, pantanos en el norte, y muchos de ellos se sentaron una piedra de pensamiento y dijeron, Dios o naturaleza, cada uno según su creencia, ¿acaso esta es la tierra prometida? ¿Dónde está la leche? ¿Dónde está la miel? Aquí no hay nada, hay mucha piedra, hay poca agua. Muchos de ellos murieron aquí intentando hacer agricultura, que fue durísimo hacer agricultura al principio. Muchos de ellos prácticamente que se fueron de aquí. Otros vinieron de sus países como de Rumania y de otros países del este de Europa y de América Latina también, e intentaron y vinieron con capacidades para hacer agricultura también. Habían aprendido allí. Aquí en realidad cuando los grupos llegaban les enseñaban a trabajar la tierra y recién después los lanzaban a otros lugares a establecerse como lugares, a establecerse como kibutzim o como kibutzot, como grupos, y otros tipos de asentamientos como el moshav también, que es un kibutz pero menos comunista, o sea, es un kibutz no comunista, es otro tipo de asociación, que las vamos a ver todos cuando estén aquí en Israel, y básicamente ellos llegan aquí y dicen, Dios, lo mismo, ¿acaso esta es la tierra prometida? Si aquí no hay nada, 65% de desierto, no hay un mercado regional para la exportación, hay mucha piedra y poca agua, y por eso mismo, Dios, vamos a ser socios tuyos en la creación, y vamos a desarrollar una economía basada en lo único que tenemos. Un poquito de fe, capital humano, espíritu, capacidad, capital humano, creatividad, innovación, porque aquí la necesidad fue la madre de la innovación. Y básicamente esa es la forma en que comienza una economía basada en el conocimiento, basada en la innovación. Y yo puedo decirles que Israel fue un país que comenzó, dice, por ponerlos en una frase, la historia económica israelí, un país que comenzó disecando pantanos, produciendo naranjas, y hoy en día exportando chips, por ejemplo el Intel Centrino, que nos permite tener una computadora laptop, sin él no habrían laptops, y también tecnología agrícola, y otro tipo de softwares, y otro tipo de cosas como las vimos antes. Ahora, la bendición de Israel, señores, es quizás el hecho de que no tuvo petróleo. El petróleo que es el único país de la zona que no tiene petróleo. El petróleo hubiese puesto a Israel en una zona de confort. Al no tenerlo, había que desarrollar la creatividad y una economía basada en el conocimiento. Es como que lo que no te mata, te fortalece. Y sin tener nada de eso para progresar y salir adelante, hay que ser un poco, perdón por la expresión, un poco sinvergüenza. La palabra en hebreo que viene del Yiddish, otro idioma que viene de Europa, es la chutzpah o la chutzpah,
una especie de audacia, una especie de osadía. La chutzpá es una combinación de comportamientos o de habilidades. Es salir de tu zona de confort y hacer algo que no hubieses hecho sin ella. Ser creativo y original en tu pensamiento. Hacer las cosas de una manera distinta. Hablar en voz alta a veces. Ser insistente en algo que crees que es importante. Mantener tu voz individualista sin dejar de trabajar en equipo. Desarrollar o desafiar, mejor dicho, la autoridad de tus partes y de tus pares, y también desafiar la autoridad de tus superiores. Puede ser incorporar en un ambiente de negocios cuando decís, no me parece, creo que hay otra forma de hacer las cosas. El israelí en ese sentido, a veces en el mercado de trabajo, es directo, tiende a la confrontación, es descarado, tiende a no ser tan diplomático y a veces está un poquito, diría yo, como que casi que agresivo en ese sentido. En el mundo empresarial esto se traduce en no aceptar un no como respuesta. Es abrir puertas, es no conformarse, es buscar mejores resultados. Nos permitimos hacer cosas que no son tan políticamente correctas en la vida diaria, pero sí en la vida empresarial, y esa chutzpá, esa especie de osadía sinvergüenza, sinvergüenza en el buen término, no en el sentido de la viveza criolla, no sé cómo se dice en ecuatoriano, básicamente es algo que está allí también, y hay que tenerlo en cuenta como un tercer elemento a nivel cultural. Vamos con los próximos 3. Sinvergüenza sí, osadía o audaz sí, pero con educación, porque el pueblo judío ha puesto la educación en la cima de sus prioridades a lo largo de toda la historia. El pueblo judío, llamado como pueblo del libro, es un pueblo al cual cuando leer y escribir era casi que imposible para una parte, digamos, para gran parte de la población era casi que imposible, ¿verdad? Había una población, la Edad Media, en otras épocas de la humanidad, donde muchísima gente no podía leer o escribir. Muchos de los niños judíos sabían leer. El enfoque judío del aprendizaje es preguntar preguntas y estar dispuesto a recibir varias respuestas a una misma pregunta. Varias respuestas a una misma pregunta. El principal libro litúrgico judío es la Gemara o el Talmud, discusiones rabínicas sobre un tema en la cual 2 eruditos están discutiendo y a veces quedan en discusión. No hay una sola respuesta. Lo mismo en el orden de Pascua, en el famoso Ser de Pesaj, la noche de Pascua, cuando nosotros nos sentamos, todo lo más importante allí es, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que el niño pregunte, despertar el cuestionamiento del niño, que sea libre en su forma de pensar. Ese es el enfoque. El enfoque va de la pregunta al aprendizaje. Y este mismo cuestionamiento se ve en los centros de estudios aquí judaicos, tanto laicos como religiosos, se ve en el ejército, se ve en las empresas, se ve en las universidades. No estás compitiendo con tu colega, estás compitiendo contigo mismo. Estás discutiendo para conseguir algo mejor. Una necesidad insaciable de innovar y de cuestionar. Este es el tipo de educación que, según parte de la literatura, dice que antecede a la innovación. Dicho sea de paso también, educarse, aprender, no es suficiente. El israelí quiere también, no solamente teóricamente, ¿verdad?, sino que también ejecutar. Obviamente también como el ecuatoriano, eso me queda clarísimo, ese aprendizaje en el terreno. En hebreo se dice en el shetach. En hebreo se dice ser bitzuist, ser una persona ejecutiva, una persona expeditiva, una persona no solamente que estudia, una persona que baja las cosas de la teoría a la acción, que puede tomar la iniciativa. En ese sentido, el ejército israelí, les quiero decir, es necesario. Ojalá y no lo fuese. Lo digo comprendiendo las sensibilidades que a veces existen en algunos países de América Latina respecto a las relaciones pasadas. No sé exactamente cómo es en Ecuador, pero respecto a las relaciones pasadas entre ejército y sociedad civil. La realidad en Israel es distinta. El ejército es simplemente necesario. Es obligatorio para la mayoría de la sociedad y es un agente socializador sumamente importante, principalmente para aquellos que acceden a puestos de liderazgo o a puestos o a unidades tecnológicas aquí en el ejército israelí.
Yo tuve la posibilidad de servir aquí en el ejército prácticamente unos 10 años, y digo la suerte no por militarista, sino porque en muchos casos es la escuela de la vida. Uno entra niño y sale adulto. Tenés decenas de miles de israelíes que mientras sirven en el ejército están en un hábitat altamente tecnológico, tomando decisiones en situaciones de riesgo, liderando equipos de personas. Ajaray, detrás mío se dice, ¿verdad? Y esa es la cantera, o es el semillero, por decirlo en términos futbolísticos, de la economía de innovación de Israel. Aquí nuestro Messi, nuestro, bueno, no sé qué fue de la vida, ¿no? En mi época era Caviedes, en Ecuador, es Amnon Shashua, un inventor, un innovador que está haciendo, como les decía, el auto del futuro, fundador de Mobileye. No es tanto como Caviedes, quizás, o como Messi, no sé qué fue la vida de Caviedes, capaz que es un mal ejemplo, pero básicamente hacia ese lugar queremos educar a nuestros hijos. El trabajo en equipo, la cultura de la investigación de tus propios hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que debe haber pasado? La diferencia entre ambos, las lecciones aprendidas, que es algo constante en el ejército. El liderazgo, el networking y un propósito claro en la acción es algo que le confiere al emprendedor israelí el ejército y que diferencia de repente Israel de otras democracias en el mundo que por suerte no tienen que tener un ejército obligatorio. Así todo, diría que ojalá y aquí no fuese de esa manera. En Israel uno invierte mucho tiempo y esfuerzo para, diría yo, tomar una idea, convertirla, hacerla realidad. No hay una dicotomía entre la teoría y la práctica, ¿sí? Básicamente tomás una idea y la llevas a cabo. Todos tenemos excelentes ideas. Ahora, muchas veces lo que nos frena, creo yo, a la hora de hacer realidad nuestros sueños, soñar en grande, es el miedo. Creo que la gente le tiene miedo a no tener miedo. La gente le tiene pánico, miedo al fracaso. Y en Israel la tolerancia al fracaso es relativamente alta. En el ejército me enseñaron a mí que si yo no fracaso, no tengo ninguna forma de aprender. Cuando uno hace una investigación propia, se llama Tahkir, uno puede equivocarse. Y si uno se equivoca mientras dice la verdad, siempre va a salir en una buena posición en la investigación. Pero si uno se equivoca, pero si uno no se equivoca, o sea, si uno no dice la verdad, quiero decir, ahí es donde está tu problema. Nuestro problema es cuando uno deja de decir la verdad. Nuestro problema es cuando nos corrompemos como seres humanos. Mientras yo diga la verdad así y me equivoque, eso es simplemente lo mejor que puedo hacer. El fracaso no es un estigma. Para una parte de la sociedad israelí, el fracaso no es un obstáculo, sino el escalón. El escalón hacia el próximo paso, hacia el próximo proyecto, la mejor línea de tu currículum. Y si no le tenés pánico al fracaso, podés tomar la iniciativa. Y en ese sentido, yo creo que hay que sumarle el hecho de que este país tiene 3.2 millones de personas que vinieron de afuera, de otras partes de lugares. Y el inmigrante, como yo, mi familia, mis padres viven en Uruguay, ya de por sí es una persona más ávida a tomar el riesgo. No es el hijo de, no es el nieto de, no está hecho, sino que muchas veces uno puede tomar más riesgo y está más capacitado o es más ávido a emprender. Y ese punto creo que es importante también a la hora de hablar el tema del pasaje de la teoría a la práctica. Voy terminando. Familia, la superposición a la adversidad, a los obstáculos, la chutzpah, esa osadía o sinvergüenza, la sinvergüenza sí, pero con educación sí, pero no solamente teórica, sino también educación práctica, lo que a veces le confiere el ejército al emprendedor israelí, son todas muy importantes. Pero creo que es imposible entender desde el punto de vista cultural la innovación israelí en agritech y en otro tipo de áreas, sin entender también la idea de tikkun olam, la idea de querer hacer de esto un mundo mejor. Tikkun significa arreglar, reparar,
corregir. Olam es mundo o planeta. Corregir o reparar el planeta. Hay una idea dentro de la filosofía judía de que uno tiene que dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontró. Nosotros llegamos al año 2021 aquí en Israel con uno de los primeros países que salieron de la pandemia. Ojalá que no vuelva, ¿verdad? O sea, uno nunca sabe. Pero básicamente con un programa de vacunación que es ejemplo para todo el mundo. Llegamos a un país también muy desarrollado desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de innovación, etcétera, como estábamos viendo antes, una de las economías de innovación más avanzada del planeta. Pero esta innovación, el motor de ella fue la necesidad. Había que hacer florecer el desierto, había que subsistir al tiempo que nos defendíamos. Hasta hoy en día hay cierto tema con la defensa, quizás no tan grande como eran los primeros años del Estado, pero allí está ese punto también y puede llegar a volver también. Y la pregunta es cuál será el motor de la innovación en la próxima década. Yo creo que el motor de la innovación en Israel va a ser la idea de reparar el planeta, de hacer tikkun olam, la idea de valores, de disminuir las diferencias sociales, de hacer emprendimientos de impacto social, de no dejar a nadie rezagado. Y el coronavirus, señoras, señores, nos llama a entrar en una era de innovación para un mundo mejor, para un mundo global, para un mundo más global, un mundo más global y al mismo tiempo más moral. Los desafíos globales, al parecer, van a crecer. Y no vamos a poder pensar solamente en ganar dinero, que eso es muy importante, obviamente, sino que debemos pensar también en cómo mejoramos el lugar en el cual vivimos. Y estos desafíos globales ya no se relacionan con nosotros solamente desde nuestra nacionalidad, desde nuestro género, desde nuestra identidad, como israelí, uruguayo, como ecuatoriano. Los desafíos cruzan cualquier tipo de límite geográfico, el cambio climático, la pandemia, el terror global, la economía global, las migraciones de refugiados que buscan un mejor sitio para convivir. Y, repito, el coronavirus. Son temas que son globales, ¿verdad? Lo que pasa en una parte del mundo influye también en lo que pasa en otra parte del mundo. Y podemos ganar juntos, podemos ganar mucho juntos si nosotros cooperamos, si nosotros intercambiamos información, si nosotros hacemos negocios, si nosotros podemos ganar también muchísimo juntos. Imagínense un mundo con menos límites, un mundo donde podamos compartir ideas así, compartir proyectos de esta manera, así, conversando, charlando. Un mundo con más cooperación. Yo les cuento que aquí, en Israel, desde temprano, los jóvenes son educados a asumir responsabilidades no solo por el bien de ellos, sino también por el bien de su prójimo. Tenés que devolver algo a tu comunidad, pero no solamente a tu comunidad, sino también a tu país, el ejército, sino también al mundo, en algunos casos. El emprendedurismo social les contaba que es muy impresionante aquí en esta zona, y no quiero hacer demasiados ejemplos, hay muchos ejemplos, vamos a tener tiempo de conversar. Israel es una de las economías más emprendedoras, diría yo, del mundo, en agritech y en otros rubros también, porque quiere hacer de también un mundo mejor. Hacer del mundo no solamente un lugar mejor, no solamente para los israelíes, ciudadanos de este país que están aquí, no solamente para los judíos que están aquí por la vuelta en las sinagogas o en el mercado donde estén, sino también para todo el planeta. Para terminar, esta alianza que tenemos con SPAE es una alianza que obviamente tiene como objetivo compartir lo mejor de la agrotecnología israelí para con las carreras de agronegocios, que entiendo que ustedes están viendo la posibilidad allí de tomar esas carreras. Pero más allá, todavía más allá que eso, quiero decir que nosotros tenemos que trabajar juntos, tenemos que luchar para disminuir las diferencias sociales, tenemos que preocuparnos porque nadie quede rezagado. Es un sueño grande, ¿no? Hay que soñar en grande. El mundo tecnológico y virtual y digital permite esta cooperación hoy en día transnacional. Solamente juntos podemos enfrentarnos a desafíos globales, además de hacer, obviamente, nuestros propios desafíos personales como emprendedores en el día a día, en nuestro mundo del día a día, no quiero irme tan alto tampoco, pero sí quiero decir
que el mundo ya no es lo que era y no va a volver a ser lo que era. Hay que pensar todo el tiempo cómo innovamos, cómo podemos hacer cosas nuevas, cómo podemos cambiar, cómo podemos enfrentarnos mejor con los desafíos que tenemos, ejerciendo cada vez mejor nuestra responsabilidad, y para ello hay que estudiar, para ello hay que prepararse, para ello hay que aprender. Con ese propósito es que surgió nuestro emprendimiento Conexión Israel, con el propósito de conectar entre Israel y América Latina, entre Israel y Ecuador, entre el ecosistema de agrotecnología de Israel y el ecosistema de agrotecnología ecuatoriano, para promover un futuro mejor para la gente en general, como decimos. Muchas gracias por escucharme. Si hay alguna pregunta, estoy a disposición. Gracias. Muchísimas gracias, Ronnie, por tu exposición. Ha sido pues todo un placer ver desde un poco de historia de cómo las dificultades que ha pasado Israel desde un inicio hasta convertirse en la potencia de emprendimiento y tecnológica que vemos ahora, un gran ejemplo y una visión a futuro muy linda, una visión a futuro muy ambiciosa también, que es toda esta de crear una comunidad, pues, para tener un mundo mejor para todos, ¿no? Si tienen preguntas, la pueden poner en el chat, si no, igual me la pueden enviar por correo para nuestro consultor. Muchísimas gracias, Ronnie. Como bien lo dijo, él es nuestro aliado estratégico con Conexión Israel para pues los eventos que nosotros tenemos dentro de nuestra maestría, dentro de la maestría en agronegocios sostenibles. Tenemos un evento anual denominado Semana Internacional, en el cual pues se selecciona un país que tenga pues ejemplos de tecnología agrícola, de emprendimiento agrícola, para llevar a nuestros alumnos a participar en ellos, y uno de los seleccionados es obviamente Israel. El año pasado pues teníamos todo planificado, pues, pero como todos sabemos, por el tema de la pandemia lo tuvimos que pasar a modo remoto, a modo virtual, y posiblemente este año o el próximo año, cuando ya las cosas, la situación mejore, las cosas sean más seguras, vamos a retomar ese viaje, al cual no solamente son bienvenidos los estudiantes, sino también los graduados de nuestra maestría. Muchísimas gracias, Ronnie, por tu participación, y pues esperamos tener más escenarios como este para contar con tus interesantes charlas. Un gusto, Silvia. Siempre es un gusto cooperar con ustedes. Yo los saludo aquí desde casa porque estamos aquí en el fin de semana en Jerusalén, siendo las 10:15 de la noche. Así que estamos en contacto y espero poder recibirlos a todos aquí en Israel para profundizar mucho más en todo esto que estamos conversando. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego. Gracias, Ronnie. A continuación, esto todavía no se termina. Vamos a hacer una breve presentación de nuestra maestría en agronegocios sostenibles. Estamos en proceso de admisión con nuestra promoción número 6. Avancemos, Luis. Quiero empezar mi exposición con una breve reflexión acerca de una de las máximas que todos hemos podido evidenciar en esta crisis sanitaria, y es respecto a la importancia que tiene el sector agroindustrial dentro de nuestra sociedad. El campo, así como las personas que en él trabajan, han estado presentes generación tras generación en la vida de los seres humanos. Indiferentemente de nuestra ubicación o nuestro estrato social, siempre hemos dependido del campo para subsistir. Sin embargo, muchas veces cegados por la modernidad, la globalización o las nuevas tecnologías, damos por sentados que el acceso a los alimentos es infalible, sin considerar que detrás de esos alimentos que consumimos todos los días se encuentran grandes, medianos y pequeños empresarios que, al igual que en cualquier otro negocio, tienen que gestionar recursos y resolver problemas que en muchos casos son más complejos que los de otro tipo de industria. La importancia de los agronegocios es gigante. Según estadísticas de la FAO, 2.570 millones de personas dependen directa o indirectamente de la agricultura, la pesca o la silvicultura para su subsistencia. Esto representa aproximadamente el 42% de la humanidad. En Ecuador, específicamente, la agricultura, la ganadería y la pesca juntos representan aproximadamente un 9% del PIB y el 84% de las exportaciones no petroleras, tomando en consideración todos los productos derivados.
Estas estadísticas comerciales consideran a la agricultura únicamente una actividad económica. Sin embargo, adicional a todas estas cifras que les he comentado, esta tiene un importante valor social no monetario, ya que es considerada como una forma de vida, un patrimonio, una identidad cultural y un pacto ancestral con la naturaleza. Vamos a la siguiente, Luis, por favor. En SPAE, la Escuela de Negocios del SPOL, conscientes de la importancia y el potencial que tienen los agronegocios en nuestro país, ofrecemos desde el año 2016 la maestría en agronegocios sostenibles, la misma que tiene por objeto formar profesionales líderes de alto nivel con las habilidades y competencias necesarias para desarrollar y dirigir empresas agrícolas y agroindustriales de una manera sostenible. Es decir, que al mismo tiempo que obtienen progreso económico, actúan de forma responsable con la sociedad y el medio ambiente, contribuyendo así con la mejora de la competitividad de la agricultura ecuatoriana para adaptarse a las nuevas condiciones del mundo globalizado. Es decir, nosotros como maestría en agronegocios sostenibles tenemos el reto de cambiar la forma en la que se gestionan los agronegocios del país, dándoles una nueva visión, una nueva perspectiva de una gerencia sostenible, en la cual el factor económico, el factor social y ambiental tienen la misma importancia. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí. La nueva malla de nuestra maestría en agronegocios sostenibles se desarrolla en base a 4 pilares complementarios y un quinto pilar transversal. El primer pilar que ustedes lo ven de rojo es el pilar de gestión de recursos. En este pilar, los estudiantes pueden conocer aquellas herramientas que les van a permitir ser eficientes en el uso de recursos tanto monetarios como no monetarios. ¿Qué es lo que van a ver en este pilar? Contenidos como finanzas empresariales, gestión de producción, gestión de personas o proyectos, que los van a orientar por medio de las mejores prácticas hacia una administración efectiva de esos recursos. El siguiente pilar, que es el pilar de gestión de producto, podrán conocer cómo desarrollar modelos de negocios con productos innovadores y cómo llevarlos hasta el consumidor con una estrategia de mercadeo efectiva que asegure los resultados esperados. Aquí podrán encontrar contenidos como creatividad, emprendimiento, innovación, gerencia de mercadeo, entre otras. El pilar de direccionamiento estratégico, que lo ven ahí un poco de color mostaza, provee una visión holística que lleva a los estudiantes a desarrollar la capacidad de analizar a profundidad los aspectos críticos, tanto internos como externos de la organización, que constituyen piezas claves para el desarrollo competitivo y sostenible de cualquier negocio. Van a ver en este pilar materias como gerencia estratégica, inteligencia digital, gestión de riesgos o toma de decisiones. Nuestro siguiente pilar, que es el pilar que está de verde, de perspectiva global, contiene materias como economía agrícola, comercio internacional y logística, los cuales van a dotarlos de los conocimientos necesarios para la comprensión de una dinámica comercial global y que es muy útil para la internacionalización de los agronegocios. Finalmente tenemos el pilar transversal, que ustedes lo ven de blanco, es el pilar de la sostenibilidad. En ella se cuenta con contenidos como encadenamientos productivos, economía circular, gestión ambiental, ética gerencial, los mismos que fijan el marco dentro del cual se desenvuelven todos los demás contenidos, garantizando de esta manera una visión orientada hacia la sostenibilidad de los agronegocios. Vamos a la siguiente, por favor. De esta manera es la distribución de nuestras materias de las mallas. Ahí ustedes podrán ver algunas de las materias con las que nos cuenta nuestra malla. Son 18 materias que se desarrollan en 18 meses en 3 periodos académicos ordinarios. Vamos a la siguiente. La malla, como les decía, dura 18 meses. Nuestros horarios de clases son de fines de semana, cada 15 días en horario ejecutivo. Y uno de los componentes valiosos de esta maestría es las experiencias internacionales hacia destinos referentes de la agroindustria. Al momento, desde el año 2016, hemos viajado con nuestro grupo de estudiantes a destinos como Costa Rica, Perú, Argentina, la Unión Europea y pues el viaje que lo hicimos en esta ocasión de manera virtual por Israel. Vamos a la siguiente. Tenemos algunas imágenes de nuestro viaje. Este fue el viaje con la primera corte que lo hicimos hacia Costa Rica, al Instituto de Investigación CATIE. Tenemos el viaje que le hicimos, sí, está bien, con la corte número 3 a un destino en Argentina, en el cual nuestros estudiantes participaron en una competencia de casos. Resultamos ganadores. El primer lugar, pues, en esta
organización que se llama IFAMA y organiza a nivel mundial esta competencia de casos, y nuestros estudiantes ganaron el primer lugar. Siguiente. En el año 2019 tuvimos la oportunidad de viajar con nuestro grupo de estudiantes a Europa. Estuvimos en 3 países de Europa, España, Bélgica y Holanda, visitando importantes centros de investigación, universidades y empresas que nos dieron la apertura para mostrarles unas nuevas posibilidades de networking o de tecnologías que se están usando en esos momentos en Europa y que podrían, pues, de alguna manera ser aprovechadas en Ecuador. Vamos a la siguiente. Finalmente, como les comentaba Ronnie, pues tenemos este viaje esta semana internacional con Israel, que por temas de pandemia tuvimos que trasladarla a un entorno virtual este año, pero que pues apenas se abran las fronteras y la situación esté un poco más controlada, vamos a retomarlo. Lo positivo de estas experiencias y que los animamos a nuestros estudiantes y también a nuestros graduados a aprovecharlo, es justamente que tienen esa oportunidad de abrir un poco la mente, de salir del país y ver cómo se están desarrollando los agronegocios por fuera, para poder aprovechar oportunidades de networking que muchas veces en varios casos de nuestros alumnos han sabido aprovecharlos para nuevos productos, para sondear mercados y para poder entender un poco mejor de qué manera se podrían aprovechar mejor los recursos. Vamos a la siguiente. ¿Por qué estudiar con nosotros? ¿Por qué estudiar en SPAE una maestría en agronegocios sostenibles? Bueno, pues somos la primera y la única maestría en agronegocios sostenibles en Ecuador dictada por una escuela de negocios. Esto es importante porque pueden haber otras maestrías en agronegocios, pero el enfoque de una maestría en agronegocios que viene de una universidad de pronto con una especialización más técnica no es igual al enfoque de una empresa, de una escuela de negocios. El enfoque de una escuela de negocios es justamente orientada para aquel personal, para aquellos profesionales de las ramas técnicas que desean tener un conocimiento más profundo de management. Entonces, justamente esa es la orientación de esta maestría. Al ser dictada por una escuela de negocios, pues estamos a la vanguardia de todas aquellas prácticas gerenciales que nos van a llevar pues a un gerenciamiento óptimo y sostenible de cualquier agronegocio. Adicional a eso, contamos con un comité consultivo con empresarios destacados como Vicente Wong, Paul Palacios, Caterina Costa, Isabel Novoa, Eduardo Egas. Esto es importante mencionarlo porque por medio de este comité nosotros alineamos las necesidades reales del sector agroempresarial a los contenidos del programa. Nosotros estamos permanentemente consultando a ellos, pues, qué es lo que se está viendo, qué necesidad se está viendo en las agroempresas para nosotros poder alinear nuestra malla académica y nuestros contenidos con esa realidad que nuestro país necesita. Por otro lado, nosotros tenemos la acreditación AA CSB. Esta acreditación es una de las más exigentes a nivel mundial y en Ecuador somos la única escuela en agronegocios acreditada con esta certificación. Adicional a esto, contamos con una metodología de estudios eminentemente práctica en la que aplicamos el método del caso, continuamente tenemos speakers invitados y realizamos visitas al campo, obviamente cuando se podía, ¿no? Y las vamos a retomar cuando ya la situación esté controlada. Adicional a eso, la SPAE, nosotros contamos con varias redes de contacto y participamos en eventos internacionales. Por ejemplo, nosotros junto con la Asociación Brasileña de Agronegocios ABAG y Audencia Business School, que es una escuela de negocios de Francia, somos miembros fundadores del Instituto Global para el Desarrollo de los Agronegocios. Esta es una nueva iniciativa académica, corporativa y científica que ofrece un enfoque multidimensional para explorar, analizar, asesorar y capacitar al sector agrícola y las empresas de la agroindustria en toda Latinoamérica. Estamos aliados a los principios para una educación responsable en gestión, la cual proporciona un marco a las instituciones académicas para promover la responsabilidad social empresarial. También pertenecemos a IFAMA. IFAMA es una organización de membresía que reúne a los principales académicos y estudiantes del mundo, profesionales de la industria, ONGs y formuladores de políticas para mejorar el enfoque estratégico, la transparencia, la sostenibilidad y la capacidad de respuesta del sistema alimentario agroindustrial a nivel mundial. Avancemos, por favor.
Sin embargo, la oportunidad de seguir fomentando los conocimientos y el networking de nuestros alumnos no terminan cuando finalizan la maestría. Después de eso, nuestros graduados tienen la oportunidad de formar parte de importantes redes como Beta Gamma Sigma y Business Graduates Association una vez que han culminado su programa. Ser miembro de Beta Gamma Sigma es la distinción internacional más alta que un alumno, graduado o profesor de una escuela de negocios acreditada por la AACFB puede obtener, ya que sus miembros son los alumnos más destacados, posicionados con el 20% de los mejores promedios de sus clases. Por otro lado, la BGA es una asociación exclusiva para escuelas de negocios líderes a nivel mundial que están acreditadas por AMBA y que comparten un compromiso con las prácticas de gestión responsable y el aprendizaje para toda la vida. Por otra parte, tenemos un máster internacional en liderazgo ofrecido por EADA Business School, que es un programa avanzado orientado al desarrollo de las principales habilidades de líder dentro de un contexto organizativo internacional. A través de una metodología práctica se presentan modelos de liderazgo innovadores y globales que le van a permitir a nuestros graduados ampliar su visión y transformar su perspectiva. Este programa es parte de los beneficios de ser miembro de la red SPAE Alumni. Todos nuestros graduados de los programas de posgrado tienen la posibilidad de homologar su título obtenido por SPAE para obtener un segundo título de Máster Internacional en Liderazgo por EADA Business School, luego de que hayan cursado un programa de una estancia corta en Barcelona, España. ¿Okay? Avancemos, por favor. Sin más que decir, bueno, quiero finalizar con una invitación a que se reten a transformar el modelo tradicional con el que se han venido gestionando los agronegocios ecuatorianos, adaptando esta nueva visión gerencial que integra el proceso económico con la justicia social y la preservación de nuestro medio ambiente. Los gestores de agronegocios, los futuros gerentes de agronegocios, debemos de optar por una visión que permita contar en el largo plazo con los recursos que tenemos en este momento. Muchísimas gracias por su participación. A continuación se van a exponer los contactos comerciales en caso de que tengan dudas, preguntas. Pueden escribir a Karina Chaguay para más información de la maestría. Está su teléfono y está su correo. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido un gusto tenerlos en esta oportunidad y próximamente estaremos anunciando pues nuevos escenarios con nuevos temas muy interesantes para los agronegocios. Muchísimas gracias.